Nuevamente, como siempre, es un placer compartir con ustedes. Estar aquí es para mí un honor y vamos a trabajar hoy el tema de la drenaje musculoesquelético. Todos ya tienen algún conocimiento, me imagino, de la odontología y los modelos odontológicos. Todos han leído algo al respecto, ¿verdad? Entonces, Doctor. ok, entonces no vamos a hacer mucho énfasis en eso, vamos a concentrarnos en el tema que nos ocupa hoy, que es el orodrenaje musculoesquelético. Entonces, esencialmente, vamos a recordar la pirámide terapéutica odontológica, que es la pirámide básica de afrontamiento terapéutico, a través de el proceso de odorregulación, de holomodulación, de holorreparación, de holorregeneración y de holotrascendencia. Entonces, hoy vamos a ver los temas de manera muy sencilla, el proceso que hacemos para afrontar las patologías osteoarticulares y lo que es más importante, generalmente tenemos dos problemas en las patologías osteoarticulares que son, uno, el proceso crónico de inflamación que produce dolor crónico y otro, el proceso de regeneración. Vamos a concentrarnos un poquito en el dolor crónico, que es el que más nos ocupa habitualmente, y vamos a dar algunas ideas con respecto a la regeneración. Este es el nivel más importante. Cuando nosotros trabajamos medicina integrativa, generalmente nuestro gran problema, aparte de el dolor permanente que tienen los pacientes, es cómo podemos regenerar nosotros articulaciones. Ese es el gran problema. Entonces, vamos a generar algunas ideas fundamentales. Es importante tener algo muy claro. Si nosotros tenemos este proceso, desde la base, que es cambiar el input y la dieta, hasta pasar por el drenaje, la regulación, la activación, la reparación y la regeneración como tal, tenemos que pasar por todos esos niveles, etapas, ciclos, periodos, para poder llegar finalmente a hacer la regeneración. Eh, si no hemos pasado por los ciclos previos o los periodos previos, no podemos regenerar. Y si no, digamos, modulo la respuesta inflamatoria, no puedo inducir la regeneración. La regeneración es un proceso que yo necesito inducir si previamente he actuado sobre la inflamación crónica. Si yo no actúo sobre la inflamación crónica, yo no puedo regenerar. Muchos se equivocan y van derechito a la regeneración sin entender que primero tienen que pasar por la etapa previa, y es desinflamar. En un territorio que está inflamación, 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 pues yo no puedo tener regeneración. Yo necesito resolver el tema de la inflamación y propiciar la reparación para empezar a regenerar. Si no resuelvo la inflamación o en forma concomitante controlo inflamación y activo regeneración, evidentemente no voy a lograr el resultado regenerativo, que es lo que uno observa con mucha frecuencia cuando ustedes hacen una acción directa de regeneración. Y son pacientes que tienen una sinovitis, tienen condritis. eh, Esos pacientes, si no ayudas a hacer la, entre comillas, desinflamación, no vas a activar la regeneración. En la clase pasada o en la reunión pasada, nosotros hablamos de los inflamasomas. Hoy solamente quiero recalcar dos ideas. Primero, que para llegar a la regeneración, yo necesito, entre comillas, atravesar los inflamasomas. Sí, yo necesito resolver los inflamasomas para poder ayudar a comenzar a reparar y comenzar a regenerar. Entonces, en ese sentido, los inflamasomas están en el citosol, es decir, son como, digamos, eh, polimerizaciones del citosol y se encuentran como bailando dentro del citosol.
Esas inflamasomas y su presencia allí van a hacer activación de sustancias inflamatorias. En este caso, de las caspasas. De las caspasas proinflamatorias son activadas por los inflamasomas que están en el citosol. Y en particular de la forma activa de caspasa 1. Y en general hay algo muy importante con respecto a los inflamasomas y es esta. La respuesta inflamatoria en forma genérica, ya sea por compuestos bacterianos o incluso por no infectados, siempre atraviesa la NF-kappa beta. Eso es muy importante tenerlo claramente porque va a ser un gran foco de concentración de nuestro esfuerzo antiinflamatorio. Entonces, nosotros tenemos dentro de la célula esencialmente unos procesos. Nosotros sabemos por la fisiopatología de Reykjavik, antigua motoxicología, los ciclos de periodos que nosotros podemos tener para llegar a inducir una antiinflamación o una resolución de la inflamación. ¿Qué tenemos aquí como problema? Que recalco lo que dije en la clase pasada, y es que lo que sucede afuera también sucede adentro. Durante mucho tiempo nosotros hemos insistido con la profesora Blanca, con el profesor Roa, que afuera está la parte matricial, está la parte más humoral, que tenemos la interfase intra-extra y tenemos la fase interna celular. Muy bien, eso ya lo tienen todos muy claro, eso no vamos a insistir en ello. Lo que tenemos que ya comenzar a entender es que lo que sucede adentro sucede afuera, lo que sucede afuera sucede adentro. Es decir, que si afuera tengo un ciclo humoral y tengo una interfase matricial intra y extra, adentro también. También tenemos, digamos, un proceso, entre comillas, humoral, adaptado a las condiciones de la célula. Tenemos un proceso intra y extranuclear y tenemos un proceso intranuclear. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro para poder nosotros replicar las mismas fases y ciclos y periodos que tengo afuera, los voy a tener adentro. Entonces, con base en esa idea, nosotros sabemos que también tenemos que trabajar la inflamación afuera y la inflamación adentro. Cuando nosotros trabajamos problemas de inflamaciones crónicas, no tanto agudas como las crónicas, los procesos inflamatorios que usualmente pretendemos resolver afuera, también tenemos que resolverlos adentro. Entonces, para poder inducir la regeneración, yo tengo que corregir la inflamación crónica. Eso es un sine qua non. Si yo no corrijo inflamación crónica intracelular, si no entro a depolimerizar adentro de la célula, no puedo regenerar. Esos conceptos básicos son importantes para tener ya la aplicación terapéutica concreta y básica. ¿Qué tenemos con el proceso inflamatorio? El proceso inflamatorio involucra esencialmente, de forma general, tres grandes procesos o periodos, por así decirlo. Tenemos una batalla contra el atacante, una limpieza de impurezas y toxinas, que es lo que nos hemos centrado muchísimo cuando hablábamos del holodrenaje, y reparación del sitio dañado. Entonces, como el proceso holoterapéutico, por así decirlo, atraviesa los procesos de holodrenaje, vamos a hacer la incorporación integrada de todos ellos. ¿Cómo podemos ver nosotros el proceso inflamatorio? El proceso inflamatorio lo podemos ver en una secuencia. Una secuencia que podríamos hablar de 8 estancos, 8 como etapas, por así decirlo, 8 estaciones intermedias de comillas, de transmilenio, entre comillas. Que es uno, vasoconstricción. Evidentemente, si yo tengo un tubo madre que lo he cortado, generalmente con una herida, pues lo primero que hago yo es correr a cerrar
el- la válvula central para evitar que siga pues saliendo agua. Aquí digamos que es exactamente el mismo principio. Corro a evitar que siga saliendo sangre. En este caso, vasoconstrigo, hago una vasoconstricción y eso es lo que logro hacer cuando hago esa vasoconstricción, evitar que siga saliendo más sangre. Luego vienen unas reacciones vasculares de vasodilatación con un punto 3 que es la exudación. O sea, aumenta la permeabilidad vascular y hay un líquido seroso en el tejido. Eso, digamos que inicia cadenas de respuestas tisulares y celulares específicas. Al nosotros tener una exudación, la exudación tiene una razón de ser. Siempre tiene una razón de ser estos mecanismos. ¿Se recuerdan cuál? Supongamos que es una herida que tiene un componente con entradas bacterianas. De las diversas formas de intervención, hay una que es crítica y es que nosotros necesitamos reducir la concentración de la noxa o toxina. Es decir, necesitamos reducir esa concentración. Si no tenemos esa concentración reducida, pues definitivamente vamos a tener problemas. Entonces, las, después de ese exudado viene la reacción leucocitaria, que incluye obviamente la fagocitosis. Tenemos liberación de mediadores inflamatorios, reacciones propiamente inmunológicas y tenemos, y ahí ya comienza el proceso reparativo. Recuerden ustedes que la inflamación tiene dos grandes fases, que son como un proceso eh, acidótico en la primera etapa y luego viene un proceso alcalino o alcalótico en la segunda etapa. Ahí ya empieza, en el alcalótico es donde empieza a haber condensación de sustancias. Por eso los territorios, los terrenos, incluso cancerosos, tienen unos componentes de alta alcalosis local del tejido ya canceroso como tal. La acidosis es el territorio o terreno que te lleva a esa situación de proliferación tisular, que se parece un poco a la inflamación, que corresponde más o menos a los mismos ciclos. Y después de ello viene ya la cicatrización como tal. Veamos entonces cómo se produce el proceso de una lesión tisular y cómo se va generando la cascada de respuestas, que son cascadas de respuestas que nosotros necesitamos intervenir de una manera u otra para poder nosotros lograr una resolución. Al tener la lesión tisular, vamos a liberar mediadores químicos, por ejemplo, las prostaglandinas, quininas y demás. Inmediatamente después que yo libero todos estos mediadores, histamina, voy a tener la vasodilatación arterial, voy a tener el incremento de la permeabilidad y voy a tener una alteración, una atracción por quimiotaxis de monocitos y linfocitos. Entonces, esencialmente, la idea es que, perdón que aquí tengo se me fue esto, y vamos a ver qué es lo que, eh, perdón, vuelvo a compartir pantalla y vuelvo a compartir la imagen en que estábamos trabajando. Entonces, eh, vamos a a revisar esto, perdón. Ay, ay, ay. Vamos a revisar esto bien en detalle. Ok, ya, ahora sí. Entonces, vamos a volver a revisar el tema. No voy a dejar a nadie que entre a la conferencia hasta que no terminemos esta exposición aquí. Aquí tenemos los mediadores, histamina, prostaglandinas y demás. Habíamos hablado que llegamos a la atracción de neutrófilos y monocitos, a esa es la quimiotaxis. La vasodilatación arteriolar tiene la connotación que produce una hiperemia local, o sea, incrementa el flujo sanguíneo al área. La hiperemia local va a producir calor, va a producir rubor, y el calor va a producir un aumento de temperatura, un incremento de la rata metabólica basal de las células. El rubor es una característica
de la inflamación, de los signos clínicos de la inflamación. Cuando yo incremento la permeabilidad capilar, hago una formación de exudado. Esa formación de exudado, que tiene por objeto, entre otros, reducir la concentración de la noxa, la sustancia, y activar mediadores a través de esas proteínas, va a producir unos indicadores para activar mecanismos de defensa generales, que son dolor, tumor, posible limitación funcional, función-lexio. Esas proteínas de la coagulación van a apoyar la formación de coágulos en las paredes. Vamos a tener fibrina y los parches temporales. Vamos a intentar cerrar y a comenzar a reparar las paredes. El rubor, o sea, el aumento de temperatura, me aumenta el oxígeno y nutrientes. Por otro lado, cuando hay una liberación de inductor de leucocitosis, pues incremento el número de células, aumento la migración en el área lesionada, margino esos leucocitos en las paredes capilares. Asociado al flujo lento, tengo una diapédesis, es decir, los leucocitos pasan a través de la pared capilar. Hay una fagocitosis de patógenos por neutrófilos de corto plazo, por macrófagos de largo plazo, que son los que usualmente tenemos en la inflamación crónica. A limpieza de detritus en el área y al final, esta interacción de elementos que van en secuencia me van a producir una cicatrización. Entonces, al final, lo que he tenido es una lesión que termina a través de un proceso concatenado, organizado, previsto, como una especie de software organizado, la cicatrización. Entonces, perdón, y desmontar a varios. Entonces, ¿cómo, entendiendo yo ese proceso, cómo puedo yo manejar la inflamación y el dolor? Vamos a ver cuál es el proceso de manejo de inflamación del dolor. Yo tengo esencialmente dos posibilidades. Yo tengo la opción de bloquear o tengo la opción de modular respuestas biológicas. Cuando nosotros hablamos de fiebre, vómito, diarrea, lo que estamos hablando esencialmente es de respuestas biológicas. La inflamación es una de ellas. Y la inflamación al final realmente es un proceso de inmunomodulación, es decir, es un proceso esencialmente inmunológico. Entonces, nosotros en medicina convencional tenemos la opción de bloquear, pero cuando uno utiliza el criterio de modular, ¿cuál será el sentido de modular? El sentido de modular es que sea más eficaz la reacción, la respuesta inflamatoria. El sentido de modular es que sea más rápida, es decir, que la resolución y la cicatrización sea en menos tiempo del que sucede en el proceso de cicatrización normal o de reparación de tejido normal. Entonces, usualmente, lo que sucede con los procesos de bloqueo de mecanismos de enzimáticos son bloqueos que lo que hacen es evitar que se presente la inflamación, pero al final puede producir una deficiencia en la cualidad, en la calidad de los tejidos como se construyen y con mucha frecuencia se va a producir una demora en la cicatrización. Entonces, es bien importante tener eso muy claro para que podamos nosotros tener la claridad de qué es lo que quiero. Porque evidentemente si uso antiinflamatorio, voy a tener una situación de reducción de la inflamación, pero a expensas de ir en contra del mecanismo de defensa natural que es la inflamación. Entonces, el quid aquí y la clave esencial del proceso de inflamación es lograr la eficacia en ese proceso, por un lado, y aparte de la eficacia, es la rapidez, o sea, la eficacia en cuanto a la cualidad y calidad de las moléculas, las proteínas, del tejido que voy a reconstruir y a reparar, y a su velocidad. ¿Cómo? Pues aumentando la velocidad de reacción del proceso inflamatorio.
De todas las acciones que nosotros vamos a hacer con la sustancia que vamos a trabajar, ya veremos el protocolo inmediatamente, pues tienen por objeto eso, tienen por objeto aumentar la eficacia del tejido. Por ejemplo, eso lo vemos mucho en cirugía general y lo vemos mucho en estética. Sí, en estética es muy frecuente encontrar cómo las cualidades, la calidad del tejido cicatrizal es mucho mejor, igual sucede en cirugía general. Entonces, es bien importante esa claridad porque en la medida en que, como esto es una especie de fichas de dominó, como veremos ahorita en el caso de los medicamentos homeopáticos y su diseño, pues es importante tenerlo muy claro para que en este proceso nosotros podamos tener también esa secuencia de, entre comillas, fichas de dominó para que podamos nosotros hacer ese aumento en esa eficacia. Entonces, ante eso, vamos a examinar exactamente cómo lo vamos a hacer. Entonces, ante la pregunta de cómo lo vamos a hacer, el proceso esencial que ya ustedes conocen es el holodrenaje. Hay que hacer un proceso previo de drenaje y ustedes ya conocen bastante bien ese proceso que nosotros hacemos de drenaje superficial primero y profundo, y luego, o de manera concomitante, nos concentramos en el proceso de, específico de un sistema. En este caso, estamos hablando del músculo esquelético. Entonces, vamos a ver cómo enfoco el proceso terapéutico. El proceso terapéutico indica que hay que hacer una restauración permanente de ese tejido o de la salud general con remoción o resolución de la enfermedad completamente, en todo su proceso, desde su causa hasta las consecuencias últimas, de la forma más corta en el tiempo, más confiable, es decir, que no se vuelva a repetir, y sin hacer daño, en forma general, a los órganos en general. Entonces, eh, la idea ante esto es hacer una acción que siga el sentido de la naturaleza. Requebec lo plantea muy claramente cuando dice que lo que yo estoy viendo como inflamación no es una enfermedad. Lo que yo veo como inflamación es una expresión de la dinámica fluyente natural que está expresando que existe una lucha contra toxinas para reparar un tejido, etc. Desde esa visión, que es muy clara, entonces nosotros vamos a trabajar el abordaje terapéutico en el paciente. Esencialmente, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una modificación de esa respuesta biológica. ¿Modificación en qué sentido? Modificación en el sentido eh, de modularla. Doctores, para la próxima conferencia yo los voy a invitar a que les doy 5 minutos de gabela, ¿les parece? Para que no darles entrada a todo el tiempo, porque interrumpimos demasiado la conferencia. Voy a invitarlos a eso. Bueno, ya ustedes saben que conmigo es de 6 a 7 y se programan una hora de forma tal que podamos compartir un rato muy rico, ahora una vez al mes o 2 veces al mes, así como muy, muy en hora, ¿vale? Yo soy alemán en ese, alemán suizo, digo yo. Así que para que tengamos un código de, como de funcionamiento de todo. Bueno, entonces, ¿con qué voy a hacer esa modificación de la respuesta biológica? Vamos a hacerla con homeopatía, con sustancias naturales y con terapias integrativas. Eh, en ese sentido, entonces, vamos a utilizar homeopatía. Hay varias maneras de abordar la inflamación. Definitivamente, yo podría utilizar, por ejemplo, solo árnica. Es una posibilidad. Más como el enfoque hoy es un poquito más que agudo, es más enfermedades crónicas degenerativas para poder luego inducir la regeneración, para que tengamos esa base, vamos a utilizar homeopatías complejas. Entonces, el tema es que la homeopatía compleja no es una sumatoria de sustancias porque sí. La homeopatía compleja tiene una, digamos, una secuencia, una construcción. Uno no hace un diseño, una fórmula compleja
asociando cosas como al azar. No, hay un sentido. Así como yo tengo una ruta, un rutero, yo también voy a utilizar sustancias homeopáticas asociadas en forma sinérgica en secuencia. No es porque sí, ni es al tiempo como un ponqué y yo lo integro, no. La idea es que las sustancias complejas se diseñan para que actúen en forma secuencial. Es decir, no es que van a actuar en forma aislada, no, actúan dentro de una cadena como fichas de dominó que se van sucediendo para producir a la final un resultado final. Ahora, hay momentos en que el diseño de las sustancias permite que tengan de comienzo caminos divergentes, como así. Imagínense usted fichas de dominó que vienen en 3 o 4 puntos y vienen cayendo desde un punto, tú empujas, vienen cayendo y en un punto dado se encuentran y en ese punto de encuentro ya empieza un camino que les es común. Eso también es una posibilidad en el diseño que tenemos con estas formulaciones un poquito complejas. Eso es importante tenerlo claro. ¿Qué otra idea es importante con respecto a la homeopatía que maneja la inflamación fundamentalmente? Recuerde que el nivel es electromagnético, es decir, más que todo nivel eh, más bajo, entre comillas, y próximo a la materia. Y lo interesante es, como ya habíamos hablado en la homeopatía, dentro del modelo odontológico, es que la homeopatía, que va entre decimal 1, 2 y el decimal 23, actúa esencialmente a nivel del eje electromagnético de los tejidos o cuerpos que nos corresponde que tenemos. Entonces, entre más baja sea la dilución, más directamente afecta a la molécula. Entre más alta sea la dilución, menos afecta de forma directa a la molécula y afecta más los elementos bioeléctricos y físico-químicos que se interactúan. Eso es bien interesante. Entonces, entre más yo me aproximo a la parte molecular, yo necesito más moléculas de señalización intercelular intraorganelas dentro de la propia célula. Entonces, en ese proceso que tenemos, en la medida en que yo tenga decimales 3, decimales 4, decimales 5, 6, 7, 8, generalmente estoy desactivando moléculas de señalización de comunicación. ¿Y qué nos sirve a nosotros para la comunicación fundamentalmente? La parte inmunológica es comunicación celular. A corta distancia, a larga distancia, y esencialmente lo hacemos a través de las glicoproteínas de membrana, a través de células como el macrófago y demás. Entonces, los niveles de dilución de 6, de 7, de 4, de 3, de 8, me van a activar esos, digamos, mecanismos de señalización intracelular y es muy probable que eso haga que la dinámica de la construcción de la formulación compleja tenga un proceso en cadena que permita que tenga un resultado final más rápido y más eficaz, que es el planteamiento hipotético original. Entonces, en forma genérica, ¿cuál sería un programa de abordaje de una información, sobre todo crónica? Pues enzimas, homeopatía compleja, fitoterapéutica y terapias integrativas integradas, desde la misma magnetoterapia al uso de sustancias como la vitamina C, como la misma procaína, como el complejo B, como el zinc, acupuntura, opoterapéuticos y demás. Entonces revisemos nuevamente los protocolos y es la base que habíamos hablado en la clase pasada. La base es dieta y esa es la base del proceso terapéutico del modelo odontológico, de la pirámide odontológica. Lo primero que tenemos que tener claro es que la dieta es fundamental. ¿Qué dieta? Concentrémonos en una enfermedad que te haya llevado al paciente a la osis, a la degeneración, a la artrosis. Eh, por ejemplo, una reumatoidea o un Sjögren
que haya llevado al paciente a esa artrosis. ¿Qué produce más, digamos, tendencia a la inflamación? Definitivamente los cárnicos. Los cárnicos son los más importantes, porque si no tenemos los cárnicos, nosotros podemos tener la situación que van a generar reacción orgánica inflamatoria. Y es muy frecuente que suceda en órganos estancos desde el punto de vista energético cuántico, como son las articulaciones. Ahí digamos que existe una serie de voltajes que tenemos que trabajar y en esas, digamos, cambios de intensidad y de voltaje para repartición de una información, allí se depositan más las toxinas derivadas de los cárnicos, en particular de los de cerdo y sus derivados. Recuerden que el cerdo tiene mucha histamina y es una sustancia eh, per se proinflamatoria. Y los lácteos, sobre todo en los pacientes que tengan lo que llamamos en homeopatía el miasma tuberculoso. Entonces, los lácteos son vitales para este proceso, para cambiar lácteos de los vacunos, de las vacas, ojalá por lácteos de almendra. A veces la soya también puede ser un poquito, si es transgénica. Hay que tener mucho cuidado con la leche de soya por ese motivo. Si en forma genérica casi todas los soya que conseguimos aquí en Colombia usualmente vienen del sur del continente y esas son transgénicas, son soyas argentinas y esas son transgénicas, entonces es mejor no ser, eh, ah, consumir soya de ese tipo y tampoco gluten. Las harinas de trigo con gluten, también es importante evitarlas en los pacientes con artrosis o artritis reumatoidea o procesos de tipo colagenósico. Todas esas sustancias, la soya, sobre todo la transgénica, el gluten y los cárnicos son proinflamatorios. Y como son proinflamatorios, entonces tenemos que abolirlos completamente de la alimentación. Y evidentemente yo les he insistido durante muchos años sobre una sustancia que se llama azúcar, azúcar refinada. El azúcar refinada debe salir completamente, pero completamente de la alimentación de un paciente con artritis degenerativa crónica y sobre todo con artritis del grupo o de la familia de las colagenosis. Entonces, repasemos rápidamente el protocolo. El protocolo implica que tengo que hacer un drenaje funcional de la parte de afuera, sobre todo de los emuntorios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es despejar las autopistas para poder sacar los carros de las pequeñas ciudades, de los órganos. Si yo saco toxinas de los órganos y no tengo las autopistas, las avenidas eh, abiertas, pues se va a ver más trancón. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso. Por eso el holodrenaje superficial, digamos que es como idea pedagógica, como voy a sacar una cantidad de carros de los municipios que están pegados a la autopista, pues primero que todo limpio la autopista para que cuando salgan los carros y lleguen a esa autopista no tengamos trancón, o sea, no tengamos más empantanamiento. Esa es la idea fundamental del holodrenaje funcional. Y como lo que se hace afuera hay que hacerlo adentro, de manera correspondiente, el holodrenaje profundo vendría a ser lo mismo donde las avenidas y autopistas intracelulares para aumentar la eficacia de producción de nuevos aminoácidos, nuevas moléculas glucídicas y lipídicas, pues esas avenidas que participan en ese proceso integral, pues queden abiertas y podamos nosotros tener esencialmente una facilitación para poder llegar a la restauración del tejido, la restauración de la célula de manera mucho más rápida y mucho más integral. Si nosotros no hacemos eso, uno intenta hacer direccionamientos directos, activaciones o bloqueos y no va a lograr la reparación de la célula o del tejido en forma general. Entonces, les recuerdo el drenaje superficial,
que es el funcional, lo recuerdan, que es el drenaje linfático, el drenaje hepatobiliar, el intestinal y el renal. Para nosotros es muy importante el drenaje linfático, pues es uno de las, digamos, tejidos o entre comillas, órgano vital y al que no le hemos dado la importancia requerida. El profesor Reinhold Foll, antes de morir, unos 3, 4 años antes de morir, comenzó a hacer muchísimo énfasis en la linfa como un órgano vital en el proceso no solamente inmunológico, sino en el proceso de depuración orgánica. Entonces, con base en eso, eh, perdón, vamos a acordarnos del proceso reparativo. Nosotros lo que tenemos que hacer antes de acceder a la regeneración es reparar. Porque si no se ve la diapositiva, vamos a dejar de... Y vamos a volver a compartir pantalla. Espero que ahora sí se vea. Entonces, la idea es que debo en los procesos inflamatorios activar mucho el proceso reparativo como tal. Y lo hago entonces a nivel profundo. Utilizo el drenaje superficial, lo puedo hacer en paralelo o uno y luego otro, dependiendo de la condición del paciente. Me concentro en el drenaje profundo y luego la esquema mental es, listo, lo hice en forma general en todo el cuerpo, lo hice en forma general en todas las células, pero ahora me voy a concentrar de manera específica en el drenaje, digamos, por sistemas o protegidos. Entonces, hay un protocolo muy sencillo que ustedes pueden aplicar y es utilizar el Olorén superficial durante 2 o 3 semanas. Terminan el superficial, pasan al profundo por 2 o 3 semanas, 2 semanas puede ser, y a partir de ese punto empiezan a utilizar los holodrenajes sistémicos específicos, en este caso el músculo esquelético, que se dura varios meses. 3 meses por lo menos para propiciar la reparación tisular. Es un tema que es importante porque ya es la activación del sistema, órgano o tejido específico. ¿Con qué lo vamos a hacer en el caso de del trabajo con la acción sobre el sistema musculoesquelético? Vamos a hacerlo esencialmente con una holoregulación funcional, donde en esa holoregulación funcional vamos a trabajar con el input y con la dieta. Entonces recabamos nuevamente. Evitar carbohidratos refinados y lácteos, galletas, pan, azúcar, cereales azucarados, carne roja, cerdo, por un lado. Y por otra parte, consumir vegetales, o sea, lo que no es uno, no gluten, no cárnicos en general, no lácteos de vacunos, y más bien sí consumir vegetales y frutas frescas, jengibre, cúrcuma, jugos verdes. Eso sí, consumirlo. A nivel de, si ustedes recuerdan las imágenes que he pasado muchas veces, cuando yo trabajo la constelación de oligoelementos o oligocostelatos y trabajo las sales de Schüssler, siempre se las coloco usualmente a nivel de la parte molecular y a nivel de la parte electromagnética. Entonces, cuando yo estoy haciendo este proceso de utilizar oligoelementos y utilizar sales de Schüssler, lo que estoy haciendo esencialmente es, uno, activar moléculas con los oligoelementos. Y con las sales de Schüssler, lo que yo estoy haciendo aquí es esencialmente hacer una coordinación de la integración molecular. Es decir,
tengo un direccionamiento porque las sales de Schindler me van a participar en sobre todo, aparte de la, digamos, bioquímica celular global, me va a aumentar la reparación celular. De hecho, muchos llaman a los sales de Schindler la bioquímica o las sales bioquímicas esenciales de la célula. Entonces, las sales de Schindler, puedo utilizar las 12 sales o puedo utilizar específicas que son centradas en la parte ósea, que son calcárea fosfórica, calcárea flórica y silicia. De las 3 sales preferidas del tejido óseo son la calcárea fosfórica, la calcárea flórica y la silicia. Repito, la fosfórica, la flórica y la silicia. Si ustedes utilizan solamente esas 3, está bien. ¿De acuerdo? Y en los oligoelementos, lo que vamos a activar es esencialmente enzimas, como hemos hablado muchas veces. Cuando nosotros hacemos las pruebas de pH RH2 y hacemos los nomogramas, encontramos territorios o terrenos en los que hay unas deficiencias enzimáticas de preferencia. Y son enzimas que en forma general podemos activar con algunos oligoelementos en particular. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un estadio 4 dentro de la clasificación de la medicina funcional de Menetrier, ahí tenemos unas deficiencias de enzimas que dependen de cobre, de oro y de plata. Igual que también dependen del manganeso. Entonces, si yo le administro al tejido los oligoelementos cobre, oro, plata, esos van a activar las enzimas que están en deficiencia en el territorio, que es un territorio oxidado y es un territorio más alcalino. En ese territorio que está esencialmente muy oxidado, que es lo más peligroso que tenemos, y muy alcalino, nosotros tenemos una activación enzimática. Actualmente nosotros estamos trabajando con sustancias oxidativas y la oxidación tiene que ver con la parte de los electrones, mientras que la acidificación o alcalinización tiene que ver con los protones. Entonces, cuando uno habla de protonización, uno habla de acidez usualmente, y cuando habla de milivoltios y habla de redox, uno habla esencialmente de oxidación o de reducción. En este caso estamos hablando de tejidos que están altamente oxidados y con un nivel de osis, de alcalosis importante. Por eso son tejidos que están bastante destruidos o en destrucción. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros para modificarlos? Vamos a hacer la olorregulación esencialmente en el caso de los olores específicos de los que hablamos, con 4 componentes fundamentales. Fíjense ustedes que todos los olodrenes los hemos construido con base en 4, una regla de 4, que son el Tramodip, el Osteodip, el Zetadip y el Discomplex. La idea es que son mezclas que van a ser, entre comillas, antiinflamatorias por un lado y por otro lado van a ser reparativas. Entonces, entre mezclas antiinflamatorias y reparativas, vamos a intentar hacer reconstrucción de tejidos. Concentrémonos en el Tramadol, que es una mezcla de sustancias homeopáticas. Básicamente, el Tramadol me va a trabajar a nivel de la holoregulación y de la holomodulación. La acción es esencialmente reparación de procesos de modulación de procesos inflamatorios. Tiene unas sustancias que se utilizan en la fase de agresión, como la árnica, el hipericum, la equinacia, la belladona, la abelis perennis. Vamos a verlo de esa manera, la secuencia. Vamos a ver la reacción vascular en belladona, aconitum, sulfur y apis melífica. La parte celular de reacción celular, el Tramadol y sus componentes de
Echinacea angustifolia, de Echinacea angustifolia y de silicia y fitolaca, que es muy importante en el proceso. Y en la fase de reacción sigue siendo también, además de la fitolaca, silicia, el epar-sulfur y el mercurio soluble. Y en la fase ya de reparación utilizamos caléndula y árnica. Veamos un poquito más de esa fase de tipo reparatorio. El tramodip estimula la transcripción nuclear kappa beta NF kappa beta, inhibiendo una respuesta proinflamatoria. Es una modulación puramente inflamatoria del tramodip y favorece la liberación de factor transformante del crecimiento beta e inhibirá las células proinflamatorias TH1 y TH2. Si nosotros ya vemos diferente el proceso y volvemos a revisar el proceso de inflamación como una secuencia en cadena, como una ficha de dominó, vamos a verlo de esta manera. Y vemos entonces la secuencia diferente. Vemos un punto de comienzo y una secuencia como en fichas de dominó hasta la reconstrucción y reparación del tejido. Entonces, como tenemos la primera fase es esencialmente neurogénica. Esa fase neurogénica está intervenida por el aconitum, por el hipericum y por la chamomila. Esa es la acción que vamos a tener. Entonces, y es una fase puramente neurogénica. En la fase vascular vamos a tener árnica, chamomila, amamelis, milefolium, belladona e hipericum. Velis perennis en la fase básicamente exudativa. El mercurio solubilis en la fase esencialmente de migración neutrofílica y el de epar sulfuris. Y comienza la etapa reparativa con las echináceas, tanto la angustifolia como la purpúrea. ¿Qué es lo importante en este proceso? Si hacemos una disección específica de dónde actúa, vamos a correlacionar esto ahora sí con los inflamasomas que hicimos desde un principio. Tomemos solamente un componente o sea, una de las fichas de dominó del proceso, que es árnica. Esa ficha, digamos, puede ser un joker, puede estar en algunos diseños, puede estar presente en varios puntos del proceso, o en otros solamente está en un punto del proceso. El árnica, en este caso, como tal, tiene varios componentes. Si nosotros vemos la parte fitoquímica del árnica, tiene un compuesto que se llama helenalina. Ese compuesto, la helenalina, produce una inhibición selectiva del NF-kappa beta, en lo que se define en fitoterapia como una regulación por sesquiterpenolactonas. Y en esa regulación por la helenalina se une de forma covalente a las unidades NF-kappa beta de la P50 y la P65 y no se puede activar. Entonces se bloquean los genes de proteínas proinflamatorias. Esa acción puramente molecular ya da pie a entender exactamente cómo actúa. Entonces, cuando hacemos interacción de las sustancias para producir una acción, el NF-kappa beta puede inducir directamente la producción de citoquinas inflamatorias, las cuales contribuyen a las alteraciones en la función de la célula inmune. Entonces, digamos que modular, regular o bloquear, es decir, inducir a la baja. Porque a veces cuando uno habla de bloqueo, uno piensa enseguida por ejemplo, cuando uno hace un bloqueo con lipoxigenasa o psicoxigenasa en el mecanismo de la inflamación. Es bloquear. Aquí, cuando se sugiere bloqueo, tiene que ver con la inducción a la baja. Es decir, se hace una regulación, una modulación para mantener a la baja la sustancia, no exactamente bloqueada como tal, como uno lo considera en la medicina o en la farmacología convencional. Además del Tramadip, que digamos viene siendo como
como el sol o rey del proceso, utilizaremos Osteodip, porque esencialmente el gran antiinflamatorio o modulador de respuesta inflamatoria, como sol por vía oral, va a ser el Tramadip. Y ese Tramadip es el asiento de una silla de 3 patas. Una pata es inducción de reparación y de regeneración, como el Osteodip. Otra pata es también inductora de reparación y regeneración, como el Zetadip. Y otra pata es inductora también y regeneradora, como el Discomplex. Entonces, tenemos una silla con 3 patas. El asiento es la base fundamental, es el Tramadip. Pero con esa idea, ya uno dice, listo, ¿qué es lo que voy yo a regenerar más? Lo que yo voy a regenerar más cuando tengo el Osteodip es crecimientos. Por ejemplo, para que ustedes se pongan una idea de cómo sí que voy a mejorar crecimiento como tal. Lo que yo voy a hacer con Osteodip es hacer remodelación ósea. Si yo tuviera, por ejemplo, un espolón calcáneo, que lo tenemos con mucha frecuencia y tenemos muchos casos, tú tienes un espolón. Usualmente uno podría operarlo y quitarlo. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es hacer un primer intento con la miopatía integrada. Y es, ¿qué pasará si logramos que el espolón se absorba, que se remodele el hueso nuevamente? ¿Qué remodela el Osteodip como idea? Remodela básicamente las excrescencias óseas, en las osis. Las excrescencias óseas son lo que intenta remodelar un poco el Osteodip como reparación, regeneración. De las formulaciones que tiene, que son muy complejas, ¿cuáles vamos a resaltar como más importante de cepas homeopáticas que interactúan allí? La estilingia, la eclalava y la araña son las 3 más importantes de las cepas presentes, de las muchas presentes en el Osteodip. En el caso del Discomplex, la idea es que repare esencialmente todo lo que tiene que ver con eh, como los amortiguadores, por así decirlo. Los amortiguadores de los discos intervertebrales, que son la tesis, porque son donde más están, pero igual en todas las articulaciones, los amortiguadores, ¿no? Comencemos a intentar activarlos, para que comencemos a amortiguar mejor esas articulaciones. ¿Qué lo hace en el Discomplex? De la fórmula que es muy compleja. Esencialmente lo trabajamos con el argento metálico, con el calcio fosfórico y con el colosíntesis. Hay más integrantes de eso, que serían el ácido lipoico, el natrium oxaloacético y la coenzima A, entre otros. Y para finalizar, el Zetadip. Ese está muy centrado en la oloregeneración. Básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es que el Zetadip tienda a ubicarse más en la reparación de los cartílagos como tal, de la superficie del hueso, ¿de acuerdo? De forma tal que el Osteodip resorbe, el Tramadip desinflama entre comillas, el Osteodip resorbe, el Osteodip genera como de la cubierta del cartílago directo contra el hueso, y el Discomplex lo que va a intentar es reconstruir los discos, es decir, un menisco o el disco intervertebral. Esa es la idea por eso son regenerativos fundamentalmente. ¿Qué más tenemos que hacer? Recuerden que la invitación siempre es a que podamos tener una trascendencia de la enfermedad. Entonces, usualmente cuando uno habla de articulaciones y habla de músculo esquelético y habla de esqueleto, uno habla de qué está débil en mí. Las articulaciones como tal, tengo un problema de rigidez, digamos que tengo una rigidez conceptual, una rigidez emocional, rigidez en valores, que se manifiestan en mi rigidez en la movilización.
Puede ser una opción, como que una comprensión, como un lenguaje pedagógico de síntomas de esa enfermedad. Pero cuando yo hablo también de músculo esquelético y hablo de esqueleto, hablo de rigidez, de fortaleza, de sostén. Es decir, a mí los huesos me sostienen. Entonces, cuando hay un problema de tipo musculoesquelético de degeneración, tenemos que entender que hay algún problema con el sostén. No me puedo sostener en la vida adecuadamente, me estoy desmoronando, tengo una osteoporosis que me está desmoronando. Entonces, como esa es una idea implícita en un lenguaje pedagógico de la enfermedad, entonces tenemos que sembrar en el paciente un pensamiento semilla. Es muy importante ese pensamiento semilla en el paciente, para que ese pensamiento repetido nosotros también lo podemos hacer con hipnosis o una hipnosis clínica o hipnosis como autosugestión con técnicas de hipnosis esencialmente ericksonianas, la que nosotros utilizamos, pues dejamos la idea de me siento seguro en mi territorio interior. De forma tal que yo pueda dar sostén a esa debilidad interna que tengo, que es, digamos, una debilidad muy frecuente en los pacientes que tienen problemas de osis, de artrosis. Entonces, en forma resumida, para el tema de la acción oral, fundamentalmente, vamos a trabajar en el holodrenaje sistémico específico con base en 4 sustancias: Tramadip, Discomplex, Osteodip y Zetadip. Y a complementarlo con oligoelementos, pueden ser individuales o oligocostelate, las 2 sales de Schuller o las 3 específicas que serían calcárea flórica, calcárea fosfórica y silicia. Tener en cuenta la dieta, que es la base del tratamiento siempre, y el pensamiento semilla. ¿Qué, qué podemos asociar y complementar? Procaína y vitamina C. Y aquí entonces ya entramos en el territorio de preferencialmente no oral, sino en el territorio esencialmente parenteral. Y revisemos rápidamente a nivel parenteral cómo podemos abordar este proceso. Como ustedes bien saben, nosotros diseñamos el tema de los sueros de manera pedagógica con el famoso Sol y los planetas periféricos. El Sol siempre está presente en todos los sueros que nosotros colocamos y los planetas son los que van a variar de acuerdo a la enfermedad. Entonces, para músculo esquelético vamos a revisar. Vuelvo a repetir lo que he repetido varias veces en varias clases. El Sol, sistema planetario, para hacer el diseño de los sueros. El Sol, el centro, es solución salina normal, 0.9. Y esa solución salina vamos a, digamos, a darle un impulso homeopático terapéutico de emulsión, por así decirlo, que es una ampolla de aquamarina de 6, aquamaris. Entonces, ese sol tiene una corona radiante. Esa corona radiante del sol tiene unos componentes que siempre van a estar justamente allí, que son la, perdón, son esencialmente, como ustedes lo recuerdan, vitamina C, la procaína, el magnesio o el mangano. En general, el manganeso también va a actuar porque actúa básicamente sobre 3 de las 4 diátesis de manera y las más importantes. Potasio molecular, oligoelementos, que se pueden utilizar también sublinguales, al mismo tiempo que con el suero, y la procaína. Entonces, los planetas van a variar y nosotros los planetas tenemos árnica, brionia, dulcamara, belladona, mangano, china, licopodium, dependiendo de las sustancias que queramos utilizar. Esperamos pronto tener ya otra vez las líneas inyectables de la compañía.
Aquí tenemos unos que son el tramadip, también puede utilizarse de tipo intravenoso, cetadip o ellos también se pueden utilizar por vía sublingual. Entonces, podemos utilizar al mismo tiempo sublingual junto con lo otro y podemos de pronto bajar los precios de los sueros para que los pacientes se puedan colocar los sueros más fácilmente. Y nos podemos completar como esas acciones con los pacientes. Entonces, los productos ya ustedes lo conocen muy bien, Aquamarina, D6, la solución salina, el leocostelate, vitamina C, proteína del 1% sin epinefrina. Y recordemos que tengo dos acciones con el agua, como portador de información o como molecular. Recalco que la glucosa va a aumentarme el líquido intracelular. Entonces, si yo quiero entrar a nivel celular, de pronto lo refuerzo con glucosa. Pero en general, los sueros complejos que utilizamos en la primera etapa, en fases iniciales, no es con glucosa, sino es esencialmente con solución salina o con Ringer, porque lo que queremos es disolver, drenar, modular, y eso lo que lo hace, como es membrana hacia afuera usualmente, pues vamos a trabajarlo con eh, aumentando el líquido extracelular, con el Ringer o con la solución salina. Utilizamos el acuamarina, que vamos a tomarlo como si fuera una emulsión, en la que vamos a impregnar, entre comillas, la información, que va a ser fundamental porque la acuamarina tiene, digamos, una impronta, un imprint de por lo menos 27 elementos de la tabla periódica de Mendeleev, y eso es fundamental para poder grabar la información coordinada. Entonces, el agua marina es crítica en ese proceso. Entonces, no es que estemos agregando más sal a la sal, estamos dándole una coordinación a esa sal. Recordemos la matriz biointegradora, atómica con los oligoelementos, y la matriz de las sales de Schussler, que son para hacer la integración de moléculas. Aquí activo con los oligoelementos y hacemos integración con las sales de Schussler. Activo molecularmente con los oligoelementos y hago integración molecular con las sales de Schussler. Entonces, eh, básicamente, el objetivo fundamental de las sales de Schussler es que entren a participar en la reparación molecular y en la regeneración de moléculas para construir organelas y para construir células. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar con una matriz bioreguladora. La vitamina C, básicamente, ya ustedes la conocen, su acción antimicrobiana, antidiabética, antiaterosclerótica, anti-aging, entre comillas, antitóxica, anticáncer. Y el protocolo, insistimos, esto ha cambiado mucho. La vitamina C, básicamente máximo 10 gramos es lo que uno utiliza, y sobre todo en ciertos cánceres, no en todos los cánceres, más que la dosis per se en bolo o en cantidad, es los tiempos de colocación. Por eso estamos insistiendo en que cuando utilicen con el objetivo de trabajar en cáncer, pasamos de 90 minutos, como usualmente utilizamos la vitamina C, a 4 o 5 horas, porque lo que nos interesa es el impulso de los niveles que deben tener la vitamina C en el caso del cáncer. Y esa es una gran diferencia. Oligocostelate o constelación de oligoelementos, que son activadores enzimáticos, y ustedes recuerdan en las clases. Y la brocaína, que esencialmente lo que hace es hacer una coordinación biocibernética de todo el electromagnético e integración con el molecular. Eh, digamos que es una medicina de regulación biocibernética que es fundamental para nosotros seguir regulando e ir integrando las, a, las, a las acciones que se van interactuando para producir la reparación o la regeneración. Eh, tenemos en la proteína que la acción específica que nos importa a nosotros mucho ahora es más su acción más protónica que electrónica, que por electrones, y la de reporizar membrana, neuroterapéutico como tal tradicional, de aumento de Pava como molécula.
de de actuar sobre la monoaminoxidasa y el efecto anti-aging, entre comillas, son más del componente eléctrico de la proteína, mientras que la biorregulación cibernética se hace por razón del componente biocibernético. Entonces, con esto, más o menos, quedamos como con un abordaje bien interesante. ¿Qué falta aquí? Falta la acción directa a nivel interarticular, esencialmente, y ese interarticular lo podemos hacer con plasma asociado con otras sustancias que son regeneradoras. Hay varias sustancias regeneradoras. Ustedes bien saben que yo utilizo Renexer, pero igual hay otras sustancias que podrían utilizar. Ahora bien, cuando tengo pacientes con una excesiva oxidación, que están muy protonizados, muy ácidos, podría utilizar formas nuevas de terapias oxidativas y utilizar alguna sustancia oxidativa que ahora está de moda, ¿no? Un poco controversial, pero de moda, que podrían utilizar para, por su efecto oxidativo, que haría que se alcalinizaran los tejidos y los órganos y podríamos, a través del mecanismo oxidativo que tendríamos, podríamos inducir los mecanismos de autorreparación también. Entonces, doctores, espero que esto les haya ilustrado nuevamente en qué hacer, cómo actuar en el caso de paciente con inflamación crónica y artrosis. Y vamos eh, a escuchar si tienen alguna pregunta que hacerme con el objeto de poderse responder. Entonces voy a darles nuevamente eh, la... Ya pueden activar, creo que sus micrófonos si quieren hacer algún tipo de pregunta o algo. Pues la instalación del... Doctor Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Dos preguntas corticas. Una, cuando usted se refería a los no cárnicos, bueno, sabemos que la carne de pescado viene ya contaminada con mercurio, pero o un vegetarianismo vegano, o sí se podría consumir pescado también en este tipo de patologías, ¿no? Uno tiene que hacer una consideración particular por cada paciente. Digamos que lo ideal no sería el veganismo. Lo ideal sería un lacto-vegetarianismo que tuviera más que todo un lácteo de búfalo, por ejemplo, por muy poquito, o ojalá comenzar a reemplazar por lácteos de, de almendras, leche de almendras, quesos de almendras, porque el problema de los cárnicos es que eso es cadáver. Y como cadáver tiene una cantidad de toxinas que tocaría hacer una clase completa sobre lo que son los cárnicos y cómo van a intoxicar las células y los tejidos. En muchos casos, nosotros los dejamos con salmón, con pescado de mar, sin mariscos. Entonces, no utilizamos mariscos y quedan 3 o 4 días o 3 días consumiendo esencialmente un poco de salmón, un poco de róbalo, corvina, etcétera, y el resto de días vegetarianos, estrictamente vegetarianos. Entonces, le reducimos la carga tóxica muchísimo para que puedan adaptarse a una nueva alimentación. Listo, profesor. Muchas gracias. Dios lo Con bendiga. mucho gusto. Igual. Doctor Encinares, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mi querido hermano. Mi estimado hermano, aquí oyéndolo siempre. Muchísimas gracias. Hace falta el abrazo físico, hombre. Sí, aquí siempre presente. Doctor, Sí, es caray. que encuentro muy frecuentemente, yo veo mucho paciente mayor con problemas de artrosis, artritis, pero la gran diferencia también es que encuentro osteofitos, calcificaciones por todo lado. Sí. Vamos a hacer radiografías y concertarme en eso porque
no tienen mejoría rápido, sí puede mejorarse la artritis, pero las calcificaciones en todo sentido que se presentan en estos pacientes, hay que trabajárselas porque su metabolismo en el calcio no está funcionando. Y si no ponemos a funcionar el metabolismo del calcio, vamos a seguir con un paciente eternamente adolorido y creando más calcificaciones, osteofitos por toda parte. Y eso, entonces, oí algo muy importante con respecto a esa parte. Me dejó muy inquieto y voy a estar presente en eso. Yo busco mucho en los pacientes míos esa parte, calcificaciones, y las encuentro por todo lado. Y muchas gracias por el... Eso es cierto, y hay un tema bien interesante con esto. Por eso, cuando uno diseña las aproximaciones de interacciones medicamentosas, pues lo primero que uno tenía o que uno tiene que pensar es cómo caramba apoyo la remodelación del hueso, por lo que tú dices. Porque incluso un hueso que llega a la artrosis por ruta de un traumatismo crónico, en su estructura molecular es diferente al hueso del anciano que se degenera. Entonces, la artrosis del anciano por anciano no es igual en su constitución molecular que la artrosis degenerativa como tal. Pero hay un mecanismo común. Y en ese mecanismo común uno dice, bueno, ¿cómo apoyo la remodelación en los escenarios donde yo tenga espículas óseas, tenga las fracturas, microfracturas internas, las levantamiento de cáscara de huevo, como digo yo, cuando empiezan a levantarse esas cascaritas en las facetas articulares? Este diseño permite preparar un terreno de inducción. Si nosotros hacemos esa preparación, hacemos una acción, ahora tenemos más herramientas, podría haber sido antes el ozono, hoy tenemos otra herramienta oxidativa, eh, en la que ustedes bien saben que trabajo en investigación, eso puede ayudar muchísimo, pero muchísimo en ese proceso de recuperación. Y tengo pacientes donde a pesar de la calcificación, como es muy probable que la relación de la paratiroides-tiroides está afectada y yo lo puedo medir con el FOL, ¿saben qué hago? Le coloco gluconato de calcio semanal a los pacientes. Tú dirías, Perfecto. pero el calcio, aquí ese calcio no me aumentará el calcio. No, el calcio me permite la remodelación del hueso más rápido. Le estoy entregando ladrillos para volver a reconstruir y pegar, por así decirlo. Entonces, es bien interesante y te cuento mi experiencia con el uso del gluconato de calcio, usualmente en las reconstrucciones óseas, de lo sistémico, más la acción local, ¿no? En la Perfecto. artrosis. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, mi querido hermano. Es un placer Un verte. placer. Lo mismo, señor. Gracias. Cuídese del COVID. Ya sabe con qué, ¿no? Claro que sí. Ajá, bueno. Sí, ya sé, yo sigo sus ejemplos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene? Aquí dice, hay una Príncipes, pregunta. Hola, José Fernando. ¿cómo está usted? Qué placerazo verte, hombre. No, no, aquí estoy viendo este grupo tan maravilloso y la charla muy buena, pero me acaba de responder lo que estaba pensando, Ah, bueno. porque en los problemas de articulación temporomandibular y en los problemas de enfermedad periodontal me parece súper efectivo este proceso, porque es que a nosotros nos olvidó que ese ligamento periodontal en el alveolo dental es una articulación y esa regeneración ósea me parece interesantísimo ese concepto. Claro, y un tema en la ATM, por ejemplo, que nosotros utilizamos mucho las interarticulares en ATM, Claro. todo el tiempo. Todo el tiempo, desde la misma bruxismo simple hasta la artrosis de ATM. De esa manera nosotros logramos una mejoría impresionante, porque esos reflejos que los pacientes no asocian con la alteración de ATM se empiezan a cambiar. Hay muchos pacientes que llegan con esos dolores de cuello y lo que tienen es una artrosis de ATM. Entonces, a veces solamente con la semiología del dolor impresionante a nivel de la ATM, uno dice, aquí tengo que hacer inyección directa, Interarticular, claro. intraarticular. Entonces, obviamente, pues ya uno tiene la experiencia para hacerlo. Los que no tengan la experiencia de hacer la inyección intraarticular,
mientras aprende la técnica, que debe ser muy bien hecha, porque uno puede coger aquí la arteria fácilmente, Sí, es pues se lo correcto. mandan al doctor José Fernando García, para que los pinche. Aquí con mucho gusto aquí se la hacemos, Perfecto. pero, Eso hay que aprenderlo. pero sobre todo que es un proceso, sobre todo que es un proceso que esa inflamación crónica persistente de la articulación es muy poco diagnosticada y limitamos muchas veces a tratarlo con una placa. Entonces hay que agregar ese proceso, porque la terapia neural intraarticular ayuda mucho también. Correcto. Hay un tema, otra pregunta que nos hacen aquí, y es que, teniendo en cuenta que el medio ácido favorece la aparición del cáncer, sobre eso creo que no hay discusión. Cuando usted nos dice que el medio interno del cáncer es alcalótico, ¿cuál es el mecanismo bioquímico que explica que la dieta alcalina o el agua alcalinizada puede revertir en unos casos el cáncer? Bueno, esencialmente hay varias ideas, pero hay una idea que es nuclear dentro de este proceso. Cuando ustedes tienen una célula cancerosa ya claramente diferenciada, bien diferenciada, ustedes tienen un medio absolutamente alcalótico ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de revertir el proceso en la parte básicamente reparativa del cáncer? ¿Ustedes recuerdan los mecanismos de apoptosis? Hay dos opciones: que yo dispare y mate la célula cancerosa, o que la célula se suicide, apoptosis. Cuando yo tengo un entorno alcalino que pase de 7.45 en su pH, ese pH va haciendo que se vayan comenzando a inducir mecanismos apoptóticos celulares, la apoptosis. Cuando yo tengo, incluso cuando yo puedo presionar con el uso de sustancias como vitamina C y como terapias oxidativas de gases como el ozono y otros, pues puedo llevarlo a 7.55, 7.60. Y cuando yo tengo una célula cancerosa que está en 7.555 o hasta 6, 7.6, esa célula se muere por apoptosis. Entonces, lo que uno quiere es restablecer mecanismos internos energéticos intercelulares y generar mecanismos de apoptosis en las células cancerosas. Y eso es lo que uno logra uno hacer. Entonces, hay otra pregunta que es: en menopausia, para evitar osteoporosis, ¿qué es recomendable para evitar suplementación con estrógenos? En las osis del hueso, utilizamos lo mismo. Utilizamos Osteodip, podemos utilizar Zetadip, el Tramadip. En esos casos, yo trabajo siempre tiroides para tiroides, porque recuerden que el órgano matrimoniado de tiroides es para tiroides, y siempre se nos olvida que esas chiquiticas que tenemos nosotros son las responsables de metabolismo cálcico. Entonces, trabajamos la nivelación del tiroides, usualmente son pacientes que tienen problemas de tiroides o los han tenido en el tiempo, y dependiendo de los casos, le colocamos también, aparte de las terapias oxidativas y los sueros, le colocamos calcio intravenoso. Aparte de vitamina D y todo lo que uno da usualmente. En clasificaciones en oído y hueso en boca Taurus, por favor, sería recomendable Osteodip, sí, sin ninguna duda. Cuando uno tiene esas alteraciones, tinnitus, el viejito y demás, Osteodip, ustedes miran el libro del manual que yo hice hace un tiempito, y ahí está indicado completamente. Entonces, ¿alguna otra pregunta, doctores? Doctor, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Igual a ustedes, para la próxima, hoy hice la entrada de todos, pero para la próxima reunión que nos encontremos, si les gusta compartir, será un placer tenerlos. Si les parece, hagamos un acuerdo: 10 minutos de gabela. A las 6:10 no dejo entrar a nadie para no molestarlos a todos, ¿de acuerdo? Porque ese entre y cierre pues les afecta a todos. Así que espero que para la próxima 6 en punto y 6:10 cerramos la entrada como las universidades.